La reforma fiscal 2014. Decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo para Aquiles producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio y bueno, pues transmitimos a través de 1300 de amplitud modulada aquí en Ciudad Juárez y áreas circunvecinas, al igual que en internet, en nuestras noticias 1300 AM, Facebook Live y las múltiples redes de Solo Negocios, en donde tanto en vivo como grabado más tarde podrá acceder a este video o incluso el audio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de energía que hemos venido desarrollando en las últimas semanas y que, bueno, pues tiene como propósito conocer y desentrañar esta temática del proceso de la energía, de la electricidad en particular, del gas en su caso. Y bueno, pues para ello les presento al licenciado Jorge López Uranga, quien es director de energía del estado de Chihuahua, del gobierno del estado de Chihuahua, en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, y quien tengo el gusto de conocer de ese tiempo, habiendo coincidido en algunos foros sobre temas propiamente energéticos, sobre todo en aquella época en que empezábamos el proceso de la reforma energética, vamos a llamarla modelo 2014. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Gusto en saludarte. Por acá todo bien. Muchas gracias por la invitación y saludo al auditorio que nos acompaña. Excelente. No, gracias por tomar la llamada. La intención, pues, es darle seguimiento a estos temas. Te doy así un resumen de qué tópicos hemos tocado. La semana pasada, hace una semana, entrevistábamos a Víctor Ramírez y a Jorge Valles, que son dos especialistas en cambio climático, temas de energía, y en su caso nos exponían, bueno, pues temas globales de lo que es la norma vigente, de la expectativa de esta ley que acaba de ser aprobada en la Cámara de Diputados esta semana, en su caso de la resolución de la Corte respecto a la controversia constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica respecto a competencia en función del decreto de mayo de 2020 de CENER, de Secretaría de Energía, los amparos que se han venido desarrollando alrededor de ese también decreto. Y bueno, desarrollamos estos temas, con ellos en particular más en la temática energética que propiamente jurídica. El miércoles entrevistamos a Benjamín Torres Barrón, abogado en materia energética, con quien hablamos ya más a fondo en la temática jurídica. Y el martes incluso Emanuel García, aquí mismo en el programa, él desarrollaba también una perspectiva de administración, ¿no? Una perspectiva de empresa alrededor del tema, no de empresa energética, sino de empresa usuaria de la energía. Y bueno, pues hemos venido tocando estos temas que nos interesan, desentrañar aquí en el programa e informar a nuestro público. En ese sentido, Jorge, tú, como un proceso, como una pregunta más como de antecedentes, ¿tú cómo ves esta reforma 2014 y la versatilidad que le genera al estado de Chihuahua incrustarse a ese proceso energético, pues vamos a decir, más libre, más flexible a partir de esa reforma, ¿no? Claro. Mira, la reforma que se dio en diciembre de 2014 realmente fue muy positiva para el estado de Chihuahua. De hecho, te platico un poquito el antecedente, cómo se fue aplicando. En ese tiempo, la iniciativa privada, a través de organismos empresariales, generaron lo que se llamó la Iniciativa Energía Chihuahua, que consistió en que con una aportación voluntaria, cada uno de los empresarios interesados pusieron un recurso para poder generar esta iniciativa de Energía Chihuahua y entenderle a un sector nuevo. Recuerda que antes de eso el sector energético estuvo en manos total de gobierno federal y la participación de la iniciativa privada era muy limitada.
sobre ciertos contratos o contratistas. Entonces, cuando se abre la reforma energética, los mismos empresarios se dan cuenta que no conocen nada, que son muchas especulaciones. Como por ejemplo, te puedo decir que en ese tiempo, luego salió en el periódico que a Ojinaga iban a llegar 500 pozos petroleros. Entonces empezó a hacer mucha especulación y este grupo de empresarios se originó en la ciudad de Chihuahua y después se integró Juárez, Cuauhtémoc y Parral. Se acabaron uniendo 43 empresarios que cada uno aportó para pertenecer a este grupo y yo fui el gerente en ese momento de la iniciativa Energía Chihuahua. Ahí fue en donde nos topamos en algunos eventos tú y yo. Entonces, estuvo muy interesante porque hicimos un estudio del perfil energético del Estado en todas las áreas. Por ejemplo, evaluamos el potencial que tenemos de las reservas de oil and gas. Vimos que realmente hay un potencial interesante en oil and gas convencional y shale, pero las condiciones ahorita no están para poderlo aprovechar. Ahorita más adelante platicaremos del tema puntual. Desarrollamos oportunidades de proveeduría en la zona petrolera del Permian Basin, que es nuestra cuenca petrolera. En Chihuahua nuestra cuenca petrolera no es Pemex ni es el Golfo, es el Permian Basin, que es un área que está en el área central, es Odessa y Midland, en Texas. Y ahí vimos que había mucho potencial. Hicimos varios estudios para desarrollar proveeduría ahí. Y hicimos estudios en el área de construcción de gasoductos, que en ese tiempo estaba muy, muy fuerte, estaba en boga todos esos desarrollos. Hicimos estudios del sector eléctrico y de renovables. Entonces, con esos estudios determinamos oportunidades de inversión y las fueron aprovechando las personas que pertenecían a esa iniciativa. Y realmente ha sido muy, muy interesante cómo se le fue entendiendo y se fue aprovechando todo esto. Posteriormente me invitan a Gobierno del Estado a la Dirección de Energía. Ya traía yo el respaldo y la experiencia de 2 años en la iniciativa Energía Chihuahua. Y de hecho fue un acuerdo que la información que se generara en la iniciativa iba a ser exclusiva para los que aportaron, pero en un tiempo determinado se iba a abrir. Entonces, cuando me invitan a gobierno, yo pido permiso y me llevo toda la información y la promoción a gobierno. Y ahí se dio un fenómeno muy interesante. Se empezaron a dar inversiones muy, muy importantes en energías renovables en el estado. Para 2016 empezó y teníamos una sola granja solar fotovoltaica de gran escala con 16 megawatts, localizada en Moctezuma, entre Chihuahua y Juárez. Esa granja es un proyecto muy interesante que lo generaron con PPAs, la red de Universidad de La Salle y una empresa de cables de Cuauhtémoc, León y Cable. Entonces, generaron la primera planta solar de 16 megawatts. El 2017... Sí, perdón, déjame interrumpir un segundo, nada más para clarificarle al auditorio. Los PPA son estos acuerdos público-privados, estos convenios en donde hay inversión privada junto a pública, ¿no? No, este es el PPA en este caso, Alejandro. Ajá. Es por las siglas en inglés, Power Purchase Agreement. Son contratos de compraventa que hacen. Cuando yo, desarrollador, tengo recurso y experiencia, consigo clientes que me compren la energía, en inglés llaman Power Purchase Agreement, PPAs. Ya aquí en México se quedó esa sigla como el contrato de compraventa de energía a largo plazo, que es lo que le da solidez a un proyecto energético de hecho, es el punto más importante para desarrollar un proyecto energético de generación como los que se han estado desarrollando. Entonces, el 2017 apareció otra granja en Camargo de 35 megawatts. Posteriormente, el 2018 aparecieron como unas 8 granjas. Ahorita tenemos 11 granjas, 11 proyectos solares fotovoltaicos de gran escala con cerca de 1000 megawatts operando. Y ya se diversificó mucho en varios municipios. Entonces, tu pregunta del beneficio al Estado, ha sido más de $1,000 millones que se han invertido en puros proyectos solares fotovoltaicos en el Estado, con cerca de 1000 megawatts disponibles extra en energía limpia. Y ha sido la inversión, la mayoría en municipios fuera de pueblos de desarrollo tradicionales como son Juárez y Chihuahua. Entonces aquí ya has permeado la inversión a Ascensión, a Jiménez, a Ojinaga, Camargo, Cuauhtémoc, Delicias, Ahumada, etcétera. Entonces ya
como que ya es una derrama económica un poquito más diversificada. Estos proyectos, aunque no son muy intensivos en manos de obra, en la época de construcción, que pueden durar de 1 a 2 años, tienen un impacto económico muy importante para cada municipio, desde mismos servicios, hotelería, restaurantes, hasta mano de obra local, y ya en muchos ya se está dando más integración local. Como una referencia, te menciono que los primeros proyectos que llegaron a Chihuahua eran de España, de Estados Unidos o de Canadá, y ya los últimos ya empezaron a ser con capital mexicano. Posterior a esto, tenemos una lista de 12 proyectos solares fotovoltaicos de gran escala y un eólico. Ya apareció el primer eólico en el estado. Entre los 13 proyectos totalizan 2.300 megawatts, que es muchísima, muchísima energía, y son como casi 2.500 millones de dólares de inversión. Todos estos proyectos ya aparecen muchos inversionistas mexicanos y aparecen inversionistas locales. Tenemos 2 o 3 inversionistas de Ciudad Juárez y otros tantos de la ciudad de Chihuahua y de Cuauhtémoc que ya le están entendiendo a esto. Entonces, ¿a qué vamos del beneficio que me preguntas? Se ha ido inculcando lo que viene siendo la inversión en proyectos del sector energético, de generación de renovables, y eso ha sido muy, muy benéfico. Aparte, se le ha dado más promoción y se ha aprovechado lo que es el gas natural, que es un energético. El gas natural es el combustible para la transición energética en México. Es el combustible que nos va a llevar o que nos debe llevar hacia lo que es una transición energética natural, que es hacia donde están los países desarrollados o que tienen sistemas abiertos del sector energético desde hace años. Bien, Jorge, dame un segundo, tenemos que ir a un corte comercial, pero vamos a continuar en redes. No se vaya, sigan Solo Negocios. Aquí estoy. Ya con eso ya salimos a corte. Oye, entonces, sumarizando el planteamiento con el proyecto de Energía Chihuahua y a la postre tu gestión en gobierno con la Dirección de Energía, que entiendo tú la inauguras, no existía la propia Dirección de Energía antes, ¿no? Lo que se logra es, pues, aglomerar conocimiento como un punto base. 2, generar información. El tema de hidrocarburos, pues se entiende que ahí está, pero no se desarrolla. El tema del fracking siempre ha sido algo que se le tiene miedo con el asunto ambiental y de otras cosas, pero el que se desarrolla a gran escala es el eléctrico, ¿no? En la parte fotovoltaica, como dices enfáticamente, y este potencial proyecto eólico. Pero entonces ello es lo que marca en cierta medida una pauta para concebir que Chihuahua logra un cierto desarrollo diversificado. Digo, sobre todo trayendo esto a la mesa. Digo, hoy en día no podemos negar que dependemos de la maquila y así ha sido los últimos 50 y fracción de años. Pero en buena medida siempre se ha criticado el hecho de no tener alternativas, de no diversificar nuestra economía y, como dicen algunos, cambiar el modelo. Esto de, sobre todo, energía eléctrica, era cambiar el modelo, ¿no? O sea, esto era precisamente, o es, si acaso, precisamente encontrar esas diversificaciones, porque si bien dices no hay una derrama económica de mucha mano de obra intensiva, la que se contrata tiene mayor valor agregado, o sea, gana mucho más un técnico en fotovoltaico que un obrero en una maquiladora, ¿no? Y entonces, pues, aunque sean menos los empleados, pues hay una mayor derrama económica per cápita en función a esos que se contratan, ¿no? Eso sería mi entender y como sumarizando lo que planteaste. Mira, realmente ya lo veo un poco distinto. El sector energético ha sido el sector más dinámico en inversión en los últimos años. Alcanzamos promedios de 300 a 400 hasta 500 millones de dólares de inversión por año. Pero no es comparable con un sector como la manufactura, turismo o otros sectores tradicionales económicos, porque al final de cuentas el sector energético es una infraestructura y es una base que le pega transversalmente a todos los sectores. Entonces, con este sector, más bien, ahorita dijiste bien la definición del beneficio, pero lo más importante es contar con una infraestructura, la cual puedes hacer una promoción para que el sector manufacturero y el sector de inversiones se fortalezca. Entonces, yo no los compararía uno con otro, sino que es
es un complemento. El contar, por ejemplo, el contar con gas natural en el estado. Todas las regiones que cuentan con gas natural son regiones que se pueden potencializar y diversificar muchísimo. Hay dos ejemplos. Por ejemplo, Ciudad Juárez es una ciudad que ha estado gasificada desde hace muchos años. Tiene una infraestructura, una distribución de gas natural muy, muy importante, muy robusta y cubre todos los sectores, el industrial, el doméstico y el comercial. Entonces, por eso ha tenido mucho crecimiento. En la ciudad de Chihuahua, cuando llegó el gas natural al complejo industrial, se logró que llegara la planta de motores Ford, posteriormente llegó la planta de Reine Superior y muchas plantas de fundición de aluminio. Entonces, es un diferencial. Por ahí había una anécdota que contaba un consultor que decía que el gas natural es tan importante y el ejemplo que daba es que llegó, o sea, un gasoducto que cruza de Juárez al sur del estado. En Camargo pusieron una válvula y pudieron poner ahí una planta para producir amoníaco. Entonces se aprovechó y dio un impacto económico muy importante. Y en Villa Ahumada nunca se previó poner una válvula y venden burritos, que no tienen nada malo que vendan burritos, pero nunca se pudo hacer un proyecto industrial sólido como el que cuando cuentas con gas natural. Ahí permíteme, vamos regresando al aire. Perdón, el gas natural. Me decías, adelante. No, te preguntaba, o sea, me decías, la válvula esta hubiera provocado, bueno, para las que están en la radio, me comentaba Jorge ahorita, fuera del aire, que al correr el gasoducto al sur del estado, pues se logran algunas aperturas de válvula en algunas regiones que permiten generar una oportunidad, ¿no? Como infraestructura base a desarrollos industriales, y que, por ejemplo, en Villa Ahumada no se hace, y pues ahí no se ha logrado desarrollar un proceso industrial sólido en función a la falta del gas, ¿no? Claro. Sí, mira, como te comentaba, el sector energético es un sector complementario para los otros sectores económicos. Te decía que ha sido el sector económico más dinámico en inversión en el Estado en los últimos años, con niveles de inversión de 300 a 500 millones de dólares por año, que es bastante importante. Y traíamos un proyecto, por ejemplo, para una fábrica de urea, una planta de urea, que la inversión era de $1,000 millones. Se estaba desarrollando porque teníamos gas natural barato y agua. Entonces es un proyecto que te da una idea de las dimensiones grandes que se pueden dar. Con el gas natural puedes hacer muchos proyectos de inversión cuando cuentas con gas natural. Con gas natural y agua produces urea fertilizantes. Con otros elementos o minerales no metálicos puedes producir vidrio, puedes producir cerámicas, puedes producir plantas para fundición. El mismo gas natural vehicular, que es un concepto que es totalmente dentro de la transición energética. México ahorita, los países que traen un proceso de desarrollo natural de los combustibles de gasolinas y diésel brincan al gas natural y posteriormente van a los vehículos eléctricos, pero sí hay un brinco, una transición natural hacia el gas natural. Para que tengas un ejemplo, países como Colombia, como Argentina, España mismo, Estados Unidos, ellos cuentan con más de 1,000, 2,000 estaciones de gas natural vehicular en el país. En México no creo que tengamos más de 100. Juárez es una de las ciudades que ha crecido mucho y hasta donde entiendo tiene 4 estaciones. Guadalajara debe tener unas 8 o 10. Entonces es algo que se tiene que promover y aprovechar más. Con un proyecto de gas natural vehicular alcanzas ahorros de un 40% sobre los combustibles tradicionales y aparte es más limpio, contaminan menos. Entonces, son proyectos que se tienen que promover y aprovechar porque son energéticos naturales que tenemos. El estado de Chihuahua cuenta con la red de gasoductos más grande de todo México. Tenemos 6 gasoductos de grandes dimensiones, con diámetros desde 36 hasta 42 pulgadas. Y el gas natural que inyecta esa red viene de Oaxaca, de la región de Texas, del Permian Basin, y es el gas natural más barato de todo el mundo. Entonces eso le da a Chihuahua una competitividad nacional que al entrar el gas más barato de todo el mundo por nuestras fronteras, por Ojinaga y por San Isidro,
tenemos el gas natural más barato de cualquier parte, porque de ahí lo vas a llevar a Guadalajara o lo vas a llevar al Pacífico y le vas a sumar los kilómetros de traslado, de transporte, ¿sí? Y la cuenca de Oaxaca es más barata que la cuenca que alimenta a Los Ramones y toda la zona de Tamaulipas y Nuevo León. Entonces eso le da al Estado mucha competitividad para poder promover, hacer atracción de inversiones en proyectos intensivos en gas natural, y con eso o sea, puedes promover generación de energía eléctrica con centrales de ciclo combinado con gas natural. Entonces es una ventaja y es un potencial enorme que tenemos que pues hay que aprovecharlo. Por supuesto. Ahora bien, esta transición energética presuntamente la entendería como un proceso de ir abandonando hidrocarburos como fuente o suministro para los procesos energéticos y usar gas como intermedio y llegar a renovables en un futuro con mayor potencia y capacidad incluso de almacenamiento de la energía que se genera y demás, ¿no? ¿Es más o menos así? Mira, teóricamente y románticamente así es, pero prácticamente, y más ahorita como están las condiciones, va a estar muy difícil que se dé. Países desarrollados que ya tienen esa cultura y ya están previendo que para el 2030 ya van a haber puros vehículos eléctricos. México ahorita está muy complicada la situación y más que nada yo diría que llevar ese proceso yo creo que hay que diversificar y estructurar bien la matriz energética de México. No puedes dejar de utilizar en poco tiempo, en mediano plazo, un combustible que has usado, y menos cuando se está reforzando ahorita la estructura de producción en refinerías para producir esos combustibles. Entonces yo creo que más bien tenemos que cambiar el switch, ponernos las pilas para diversificar la matriz energética. Los proyectos que te comenté que llegaron del 17 al 20, el resultado de la mayoría de esos proyectos venían por las subastas de largo plazo de la Comisión Federal de Electricidad y de la CRE y del CENACE y de la CENER. Entonces, ahora que se detuvieron, de los 13, 14 proyectos que teníamos en proceso de etapa de desarrollo y trámites, pues están ahorita frenados porque no los están dejando subir al mercado, ¿sí? Entonces, yo creo que la transición debe ser equilibrada y de acuerdo a la cultura y de acuerdo al potencial que tenemos. Tenemos un potencial tremendo en renovables en todo México. Tenemos un potencial de hecho, en Chihuahua, aparte de solar fotovoltaico y eólico, tenemos fuentes de biomasa, tenemos algo de hidroeléctrica, tenemos producción de gas metano en algunas partes, como es Juárez y Delicias. Entonces, hay una serie de combinación que podemos hacer para generar una matriz energética equilibrada. Ese punto es muy interesante para llevarlo ya quizá al siguiente segmento, pero lo cierto es que esa diversificación, como dices, es más realista que aspirar a un posicionamiento de plazos para llegar a meramente renovables, ¿no? Y con la capacidad tecnológica suficiente para sustituir a todo el esquema de hidrocarburos. Y entonces, bueno, en la perspectiva financiera, es lo idóneo, ¿no? La diversificación. O sea, tú vas a invertir en algo, no importa que sea energía o comercio, lo que sea, tú vas a la bolsa de valores y si tu ánimo no es especulativo, que eso requiere otro tipo de condiciones en el mundo financiero, si tu ánimo es de largo plazo, de estabilización financiera, tú tienes que diversificar. Eso se retrotrae al mundo energético, ¿no? Lo que dices es, realistamente, dada la cuestión cultural, económica y demás en México, pues no podemos aspirar a que en los siguientes 9 años transicionemos de tener coches de gasolina a coches eléctricos todo el mundo, ¿no? O algo similar. Por lo tanto, tenemos que diversificar hacia un mediano plazo para aspirar quizá en unos 20, 30, 40 años a lograr ese hito de renovables. Entonces, esa diversificación iría en consonancia con el mundo financiero, o sea, con una perspectiva largoplacista que te estabilice y entendería que para eso es la matriz que señalas, la matriz energética, que te estabilice tu capacidad de desarrollo económico en el largo plazo. O sea, que no tengas tumbos en donde de repente haya escasez del insumo X o de repente haya situaciones que, no sé, bajó el precio como el año pasado, en febrero del año pasado, precisamente hace un año, que bajó el precio a negativo prácticamente en futuros de petróleo y pues ya ni siquiera te conviene sacarlo de la tierra, ¿no? O del mar. Entonces, ese es el propósito, o sea, la pregunta sería esa. El propósito de la matriz sería
estabilizar el largo plazo del desarrollo económico? Mira, sí es una buena proyección la que pones. Te digo, aquí hay dos cosas, lo teórico, lo romántico y lo real. En lo teórico romántico ese sería el objetivo, pero en lo real hay otros puntos que hay que considerar. Por ejemplo, en México no se ha desarrollado la infraestructura de transmisión y distribución adecuada de acuerdo al desarrollo que se traía en generación, que son las granjas solares, y de acuerdo a las proyecciones de demanda. Los proyectos de transmisión y distribución no los abrieron en la reforma energética. Entonces, ahí hasta donde yo entiendo, es muy difícil que la iniciativa privada los desarrolle. A mí me ha tocado estar en foros en donde una empresa como Abengoa, Iberdrola, Acciona hizo mucho énfasis en que ellos tenían 4,000 millones de dólares para desarrollar la infraestructura, para reforzar la infraestructura de transmisión en varias partes en México. El ejemplo clásico es lo que pasó en Oaxaca. Se empezó a desarrollar mucho proyecto eólico hasta que saturaron la línea de transmisión y frenaron ese desarrollo. Sacaron un proyecto para una línea de transmisión de Oaxaca a Morelos, ya estaba licitado, ya estaba asignado y lo detuvieron. Entonces, ahorita lo que tenemos que también considerar es que necesitamos programar un desarrollo equilibrado, lógico, a la matriz y a la inversión en generación y a las necesidades, de acuerdo para que haya la infraestructura de transmisión y distribución adecuadas para poder evacuar la energía de donde se genera a donde se demanda. Por un lado es eso, y la otra es la cultura de cuidar el medio ambiente. México está dentro de los compromisos del Acuerdo de París y son compromisos muy serios que ahorita de momento con las políticas nuevas se van a ver afectados porque al frenar la generación con energías limpias y al incrementar la generación con el combustóleo que se tiene de pésima calidad, los niveles de contaminación van a ser muy afectados y no se va a poder alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, los compromisos. Entonces también esos es otro punto que hay que cambiar también la mentalidad del switch de los que están promoviendo este tipo de acciones. Y para allá quiero ir ahorita en el siguiente segmento, ya nos queda aquí menos de 1 minuto, 30 segundos para mandar a corte, pero estos temas que tocaste de la matriz y del ideal, ¿no? Para desarrollar el proceso energético en el Estado, al menos, si no en el país, nos llevaría a discutir en ese siguiente segmento, pues estas nuevas políticas, ¿no? Desde el acuerdo de mayo del año pasado del CENER hasta esta recién aprobada por Cámara de Diputados ley de industria eléctrica. Pero si me permites, tenemos que ir a un segundo corte y regresamos en segundos. Bien, aquí seguimos en redes sociales, 2 minutos antes de regresar al aire en radio. Y bueno, Jorge, pues lo que planteas precisamente es esas bases, ¿no? Que me permiten llevar a analizar más que ponernos a criticar esta nueva política, ¿no? Estas decisiones gubernamentales. Hablas de esta matriz diversificada y con el acuerdo pasado, y digo, ahorita lo reiteramos un poco más entrando al aire, pero con el acuerdo pasado, pues parece que vuelves a monopolizar y a concentrar todo en o sea, todos los huevos en una canasta, como se dice, ¿no? Dos, discutía ahí con un amigo y me decía, no, es que la autosuficiencia energética es fundamental, y yo, de acuerdo. Le digo, está bien, suena muy bien, pero ¿qué vas a hacer para sacar el gas del subsuelo? O sea, ¿cómo lo vas a sacar el que tienes en Cuenca del Burgos o aquí en Chihuahua? Le digo, con fracking, ¿no? Y eso tiene consecuencias ambientales. Incluso se presupone, y ahí pues serán expertos los que puedan saber, pero que el vórtice polar ocurre precisamente por el cambio climático que estamos provocando con el daño ambiental, ¿no? Entonces, o sea, es como un círculo vicioso al que se querría entrar si vamos tras de la aspiración de esa autosuficiencia con el gas que tenemos en el subsuelo. No sé qué opinas tú ahí al respecto. Bien, mira, lo del vórtice polar sí creo que ha sido ya avisos que vienen de cómo se ha estado
afectando el sistema. Mas, sin embargo, en otro evento yo mencioné en febrero del 2011, febrero 4 del 2011, tuvimos una condición climática similar, a lo mejor no tan severa, pero fue similar. En ese tiempo yo estaba en el Permian Basin, radicaba en Odessa, Texas, con un proyecto, y me tocó ver que pararon todos los pozos petroleros e inclusive algunos aerogeneradores, porque el clima bajó en condiciones parecidas a las que acaba de bajar. Entonces, pues estás hablando del 2011 al 2021, pues son 10 años. Más, sin embargo, sí se ha visto una inestabilidad en los climas. Tú recordarás en el estado de Chihuahua, hace muchos años estaban los climas muy, muy definidos. El invierno era invierno, nevaba y llegaba la primavera, llovía, estaba todo muy estable, y ahora no, ahora caen nevadas en mayo. En diciembre encuentras temperaturas que andas de manga corta o sea, hay una... Hay una alteración, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues esos son consecuencias lógicas del cambio climático. De hecho, yo te recomendaría un poquito off record que buscaras a Daniel Chacón. Él es experto en este tema, y yo creo que él les puede dar una muy, muy buena plática sobre este tema. Él es precisamente de Juárez, no sé si lo ubiques, Daniel Chacón, yo te paso su contacto. No, pero buscamos el contacto. Ahí ya vamos a regresar al aire, perdón. Sí. Okay. Ahí aquí estamos regresando al aire en Solo Negocios Radio, platicando con Jorge López Uranga, director de Energía Chihuahua, y en su caso platicamos aquí en el corte, bueno, pues un entender de esta temática del acontecimiento de hace un par de semanas, este frío extremo que sufrimos, que provocó de repente muy temprano el lunes pasado, antepasado, un corte energético, eléctrico, y luego nos dimos cuenta que era multiestatal, y luego nos dimos cuenta que era internacional también con Texas, y luego vino el problema del gas. Y eso se le llamó un vórtice polar, ¿no? O sea, bajó un frío extremo desde el Polo Norte, y se aduce a que ha sido por el cambio climático, pero más allá de presunciones de ello, volteando a ver el tema de la política gubernamental actual que busca concentrar en CFE el suministro central de electricidad en el país, pues de alguna manera, y que lo haga con una expectativa de autosuficiencia en un futuro próximo de gas propio, pues te hace pensar que es un círculo vicioso en términos de pensar, de señalar, bueno, tú quieres sacar el gas, está bien, lo tenemos, ahí está en la cuenca del Burgos, pero necesitas fracking para sacarlo, como el proceso más eficiente, según entiendo. O sea, habrán otros procesos, pero más caros. Y entonces, el fracking presuntamente ocasiona problemas en el cambio climático, ¿no? Entonces entras a esa situación. Y tú me decías, pues sí, puede venir el vórtice polar por el cambio climático, pero sí han pasado en el pasado, valga la redundancia, como en 2011, procesos climáticos extremos fríos, ¿no? Al menos. Sí. Mira, el tema de fracking, como bien lo mencionas, yo lo he puesto en la mesa con mucho cuidado porque es un tema muy delicado, muy polémico, muy controversial y muy satanizado. Las opiniones que yo refiero con el fracking las aclaro que es opinión personal, no es opinión ni de gobierno del Estado ni del secretario de Desarrollo Económico y Economía. Mi opinión personal es que el fracking no es malo. El fracking yo lo veo como bueno. Yo, como te comenté, yo radiqué en la ciudad de Odessa, Texas por 5 años. Y en la época que yo estuve, inició el fracking horizontal. El fracking horizontal es el que genera extracción del gas y del petróleo que está incrustado en una roca, cuando tradicionalmente lo sacaban de fluidos a profundidades más altas. Entonces, desarrollaron la tecnología de fracking horizontal, la cual consiste que llegan a una altura de unos 2 kilómetros a la capa en donde está incrustado el oil and gas en rocas, y por medio de una perforación horizontal van explotando con fractura hidráulica la roca, lo cual con un sistema que ya tienen ya muy bien controlado, van captando lo que se genera y lo recuperan. Entonces, ahorita a mí me tocó ver mucho el fracking en Texas y en Nuevo México, y realmente era algo que no tenía ningún problema. Tienen controles muy, muy estrictos. El manejo de los residuos de agua, las aguas que inyectan y que vuelven a recuperar, todo eso
Todo eso yo lo vi muy bien controlado, que es una de las teorías que dan, que el fracking te contaminaba inclusive hasta en lugares residenciales. Eso sucede cuando haces fracturas en fracking, donde hay fracturas geológicas, pero cuando estudias y haces bien, no hay riesgos. Entonces, yo lo recomiendo mucho porque eso le dio a Estados Unidos una autosuficiencia energética en reservas de oil and gas, como no la tenían, y lograron conseguir el gas natural más barato del mundo. Entonces, nosotros tenemos esas reservas en el estado de Chihuahua, las tiene Coahuila, las tiene Tamaulipas, y por lo tanto es algo que yo creo que yo lo he mencionado a nivel que es algo de seguridad nacional, porque Sí, y lo cita el acuerdo de CENER. O sea, el año pasado, el 15 de mayo, si no me equivoco, se publica ese acuerdo y se plantean estos escenarios que ahorita en la ley los incrustan con mayor fortaleza. Y mira, yo también tengo mis dudas de si el fracking realmente es malo o no. No soy experto en la materia y no tengo un conocimiento profundo, pero entiendo que cualquier acto que hagamos para el proceso energético en términos generales, mientras no sean renovables de manera directa y aún en algunos casos renovables, vamos a generar alguna afectación al medio ambiente. O sea, el mismo hecho de vivir, de caminar en la tierra, generamos alteraciones al medio ambiente mínimas o algunas más graves, ¿no? Y el fracking pues, puede ser analizado y evaluado para desarrollarlo. Pero a mí mi planteamiento es, este acuerdo de CENER del 15 de mayo del año pasado, esta ley de industria eléctrica que retoma el acuerdo que ya se declaró inconstitucional en muchas partes del mismo y que se acaba de aprobar por Cámara de Diputados y que probablemente su destino sea judicial y que lo revienten, pero al final del día, más allá de eso, va tras de un argumento de soporte de autosuficiencia energética. Y entonces dices, bueno, entonces estás dispuesto a extraer ese gas en la cuenca del Burgos. Qué bueno, hagamos un desarrollo económico alrededor de... Pero ¿qué dice el gobierno? Digo, al menos el presidente, yo lo he escuchado varias veces decir, fracking por ningún motivo. Entonces, pues entonces, ¿cómo lo vas a sacar? ¿Cómo vas a lograr esa autosuficiencia, no? Claro. Ellos tienen ahora sí que otros datos y yo no me meto con los datos de ellos. Yo lo que yo he aprendido y lo que he visto es lo que yo pongo en la mesa. El no considerar el fracking, te digo, es por lo mismo que están con información equivocada y pero por eso mismo yo no insisto y no meto mucho el tema. Una solución, perdón, que le urge a México, una acción que le urge a México, y esa sí la pongo en la mesa y la tenemos en Chihuahua, es el almacenamiento de gas natural. De acuerdo. En México actualmente, el almacenamiento que tenemos de gas natural es lo que tenemos en los gasoductos. Hay números que dicen que México tiene reservas o almacenamiento de gas natural por 2 días, pero yo digo que tiene por horas. Lo que tenemos en los ductos es lo que tenemos. Entonces, hay una tecnología muy interesante en la cual puedes tú almacenar gas natural en cavernas de sal. Es una tecnología que ya se ha estudiado y en el estado de Chihuahua, en el desierto de Ojinaga, tenemos una reserva con esas características y hay un proyecto que se ha estado evaluando desde hace algunos años. Ha venido gente de Alemania y de otras partes de Europa y de Estados Unidos y ya está comprobado. Para que tengas un dato, en Texas pueden haber unas 15 o 20 cavernas de este tipo ya equipadas para el almacenamiento del gas natural. Ellos con esa infraestructura Estados Unidos puede tener una cantidad de unos más de 30 días de almacenamiento de gas natural disponible. Alemania tiene 50, Holanda creo que tiene como 100 y nosotros tenemos horas. Entonces, ¿qué pasa? No le apostamos al fracking porque no queremos, en teoría le tenemos miedo y no almacenamos. Entonces, ok, no hagas fracking, pero desarrolla el almacenamiento de gas. El proyecto que te comenté acá en la región de Ojinaga, en su primera etapa tiene capacidad para 2 días, pero al final puedes llegar a tener 14 días de almacenamiento. Entonces, imagínate la contingencia de la semana pasada. Abre las válvulas del gas almacenado y con eso sacas el problema por 2, 3 o los días que tengas. Este proyecto se le presentó al Senagas, a mí me tocó estar cuando se presentó y Senagas ya lo puso en su política energética. Ellos lo traían visualizado para poder tener almacenamiento de gas al 2025 hasta por 5 o 6 días, pero ya les cambiaron la política energética, ya cancelaron. Esperemos ahora con esta contingencia que pasó,
lo vuelvan a retomar, pero yo sí veo urgente que se hagan acciones de almacenamiento de gas natural en México, que hay otras condiciones similares en otras partes, pero yo refiero a la que tenemos en el estado. CFE, el día de la contingencia, el lunes por la tarde, noche, emite un comunicado donde dicen, vamos a meter almacenamiento al proceso de estrategia, ¿no? de electricidad y obviamente llevarlo a donde corresponde a la parte de gas. Pero sí, se dan cuenta de algo que no tomaron en cuenta y que abandonaron, porque había planes quinquenales previos con la reforma para ir generando mayores capacidades de almacenamiento. Pero bueno, ciertamente CFE ya lo reconoce y dice, ok, vamos a corregir y vamos a llevar el rumbo. Yo creo que ahí puede haber esa alternativa adecuada. Ahora, yo aquí, sobre todo... Aquí hay un dato que hay que mencionar con lo que dices. CFE tiene una filial que se llama CFE Energía, que es el área CFE, que es la que compra los energéticos para sus plantas. Son los que compran el gas natural. CFE Energía lo que hace es proyecta una demanda de gas para X días, tiene una filial en Estados Unidos que compra la molécula por las cantidades que ellos estiman y la meten al país. Entonces, ¿qué pasa cuando van y compran gas a un buen precio y no les fue suficiente? Tienen que comprar el excedente y lo compran muy caro. Entonces, ahí ya les pega. El otro caso es cuando compraron mucho y no lo usaron, ese excedente no lo pueden almacenar y lo tienen que vender muy barato o no utilizar. Entonces, el almacenamiento le da a CFE Energía un balance para poder controlar su demanda. Así ellos ya, si dicen, oye, voy a meter tantos millones de pies cúbicos por día y me sobran, lo almaceno, o me faltan, lo saco del almacén. Entonces, aparte de seguridad nacional, es un elemento para balancear el consumo que el mismo CFE necesita para generación. Y aquí, digo, ya vamos a ir al corte, al último, pero entraríamos a dos temas. Y ahí, aprovechando tu experiencia en Permian Basin, la parte de, quizás una parte medio técnica de mantenimiento, de qué pasó en Texas, qué no hizo estas instalaciones gaseras en Texas, que sí hace Canadá y Alaska y probablemente en Rusia, no sé si utilizan esquemas de gas natural, no sé, Noruega, etcétera, donde estos fríos son constantes y no se les congelan los equipos para distribución del gas, que no el gas propiamente, ¿no? Y dos, el tema financiero. Ahorita que decías de CFE, la filial americana que va y compra, el tema de derivados, ¿no? Que yo creo que es importante. Pero tengo que ir a corte, Jorge, y regresando, pues lo comentamos, ¿no? Aquí en radio. No se vaya, sigan haciendo negocios. Bien, 2 minutitos para regresar al aire. Sí, me gustaría desarrollar esos puntos, porque también, ahorita que dijiste Ariel Chacón, no lo conozco, pero sí me gustaría que me pasaras el contacto. Y dos, quiero buscar gente en Texas para conocer la perspectiva, aunque sea en inglés la entrevista, ¿no? Pero conocer la perspectiva de aquel lado, porque yo sí siento que confluyeron temas políticos o de descuidos que no se quisieron enfrentar financieramente para que ocurriera esa situación. Y mira, la pérdida, digo, a mi entender en Chihuahua no hubo pérdidas humanas, o en el estado, o en los estados mexicanos. Entiendo que en Texas algunas, que son desgracias, que se tienen que enfrentar, y bueno, pues las pérdidas financieras que se dieron esas semanas. Pero si el cambio climático es un proceso en marcha, pues sí tenemos que poner las pilas para prevenir estas cosas, porque van a estar ocurriendo más seguido, ¿no? Claro, sí. Ahorita me repites la segunda parte de la pregunta, porque la primera sí me quedó claro. Y la primera es Texas y su condición de mantenimiento. O sea, por ejemplo, ¿qué pasó? Si en la zona de Ojinaga ponemos ese esquema de almacenamiento, ¿qué va a pasar en caso de que haya un vórtice polar? ¿No se congelará también nuestros procedimientos de mantenimiento, de sacar el gas guardado? Y el otro, y la otra es la de las finanzas, ¿no? O sea, oye, ¿por qué CFE compra al día la electricidad, el gas? Perdón. Sí. ¿Por qué no lo compras con derivados financieros todo el año? Y pues sí, te sale una comisión más cara, pero estabilizas el precio todo el año, ¿no? Okay. Y bueno, entiendo que son mercados existentes. Pero bueno, sí, ahí vamos a regresar al aire en 5 segundos. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio, último segmento platicado con Jorge López Uruenga, director de Energía Chihuahua, y quien nos ha llevado
temática desde los antecedentes con reforma energética y las acciones en el estado de Chihuahua del sector empresarial y ahora en el sector gubernamental, la información y capital humano que se ha desarrollado en el estado en estos últimos 6 años al menos. Y en su caso, bueno, pues con tu experiencia, Jorge, platicando de estos alcances en el segmento anterior de oportunidad, como por ejemplo el tema de almacenamiento. Pero se me viene una pregunta. Viene el vórtice polar la semana pasada, afecta las instalaciones en Texas, incluso al principio se habló de que se congeló el gas, entiendo que físicamente no se puede congelar a estas temperaturas, quizá a más profundas sí, pero a las que se lograron no, pero lo que se dañaron fueron los equipos que distribuyen el gas. Y en su caso, bueno, la cuestión aquí es, ¿no nos pasaría lo mismo con ese esquema de almacenamiento en Ojinaga, por ejemplo? ¿No se congelarían los tubos o los equipos y se descompondrían con una situación de vórtice polar similar? Bien, mira, parte de lo que también hay que referir, tú hacías también parte de la pregunta, ¿por qué Texas pasó y no en Canadá y en Alaska? La información que yo tengo es que por esta condición climática extraordinaria, se congelaron o tuvieron que parar aerogeneradores. Y eso implicó la generación de 5,000 megawatts, que es un mundo de energía eléctrica. Entonces, cuando paras de un día a otro, o en horas, una generación de 5,000 megawatts con aerogeneradores, tienes que cubrir esa energía. Entonces, ahí es donde tuvieron que echar a andar todas las plantas de gas natural que tenían y todo el gas, el exceso de gas que tenían que lo exportaban, lo tuvieron que ocupar para utilizar el gas en generar energía eléctrica y en las áreas domésticas y la industria. Entonces, Estados Unidos, como te mencionaba ahorita, la mayoría de sus ciudades son ciudades muy gasificadas. Por ejemplo, mencionaban en Austin que hubo falta de gas natural. Yo no tengo registros de que se hayan afectado instalaciones de gas natural. El registro que yo tuve es que se afectó y detuvieron la generación por aerogeneradores. Okay. En condiciones extremas, yo no tengo el dato de congelamiento ni de afectación en equipos. Entonces yo creo que todo eso lo tienen muy, muy bien controlado y eso llegaría a pasar aquí en México por las condiciones que hay un tanto similares al clima de Texas. Eso es lo que yo sé y lo que yo te respondería en esa pregunta. De acuerdo. Y la otra, ahorita señalabas, CFE Energía tiene su filial americana, la cual acude a Estados Unidos, compra la energía, bueno, el gas, para que se transporte a México por los gasoductos y CFE pueda, por medio de ciclos combinados, ya sean públicos de la mayoría y privados, desarrollar la energía eléctrica que consumimos, sobre todo en el norte del país, ¿no? Pero pues entiendo que también se lleva el mix al resto del país. Y entonces dices, bueno, o sea, vamos a un mercado en vivo, ¿cómo le dicen? Cold call, llamada en frío, o sea, al instante, al ejercer la acción de mercado, o sea, al comprar el gas, perdón, la electricidad no, el gas. ¿Por qué no hacemos planeaciones con derivados? Digo, el gobierno tiene siendo 20 años en petróleo, 15 mínimo, pero yo tengo noción desde que el gobierno de Fox ya hacían las coberturas energéticas, les llamaban, o las coberturas de petróleo, fijando el precio del petróleo para no permitir alteraciones al presupuesto de ingresos de la federación. O sea, no es una cosa nueva, pues. El mercado mexicano de derivados ya tiene 25 años de creado, ya tiene una gama de experiencia. El mercado de derivados en Chicago debe tener unos 100 años, una cosa así. Y el desarrollo de nuevos productos no es algo del otro mundo. O sea, sí tiene cuestiones técnicas importantes en el mundo financiero, pero ahí está. ¿A poco no podemos comprar gas en futuros o en derivados y evitarnos? Digo, cuando la CFE pone sus razones de por qué ocurre eso en el primer boletín, el segundo es el que hablan de que el almacenamiento va a ser estratégico ahora, pero el primero dicen, es que el precio subió muchísimo. Oye, ese no puede ser un razonamiento, y menos en una época invernal donde sabes que va a haber movimientos de precios en vaivenes según el clima. Digo, no porque esperes el vórtice polar, pero es obvio, ¿no? El mercado de derivados
y en tu experiencia como director en esta área y luego antes como gerente en el grupo empresarial de Energía Chihuahua, ¿han visto los temas financieros vinculados a energía? O sea, derivados, futuros, etcétera. Mira, es un tema que realmente no hemos visto mucho porque no es algo que nos afecte directamente y que nosotros manejemos como Estado. Más sin embargo, la información que yo tengo a CFE, pues CFE Energía. CFE Energía, a mí me tocó conocerlos, tiene gente muy capaz, con mucha capacidad. Bueno, ahorita ya hubo algunos cambios, pero ni quiero referir si están mal o no los que están ahorita, pero el equipo que tienen es un equipo muy competente. CFE Energía Internacional se llama la filial, la de México se llama CFE Energía y la de Estados Unidos CFE Internacional. CFE Internacional, pues, tiene gente muy capacitada y con la visión que tú dices. ¿Cómo lo veo yo? Cuando tú te pones a firmar un contrato de cobertura, un seguro de cobertura, vas a poderlo amarrar a un precio de 5 o 7 dólares la unidad, el millón de pies cúbicos. Entonces, y en la mayoría del tiempo que estás en eso, en Oaxaca vas a tener precios de $1, de $2. De hecho, como tú dijiste, estuvo negativo. Entonces, mi opinión es que han de haber pensado, ¿para qué tenemos la cobertura si está el gas natural muy bajo y hay mucha producción de fracking y pues nunca se va a subir? Entonces siento yo que fue una zona de confort en la cual no previnieron para no gastar y si lo hubieran tenido, pues se hubieran cuidado ahí con esas tarifas porque sí subió muchísimo en esos días. Pero, o sea, sí hablamos de que hubo, digo, obviamente no lo podemos saber porque no estamos adentro de CFE, no eres CFE ni Energía ni Internacional, pero sí podríamos entender o asumir que lo que ocurre en cierta medida es bajo una medición de que no iba a irse a un extremo tan absurdo la mecánica de precios, ¿no? Sí, es lo que yo he escuchado, que llegaron a un punto en el que dijeron, bueno, pues es que la cobertura nos sale muy cara. No sé, pueden llegar a 5 o 7 dólares para poner un techo de cobertura. Y cuando en el mercado real el precio de Oaxaca anduvo mucho tiempo en $1, si mucho $2. Era algo impresionante el precio tan competitivo que se tiene. Entonces, al no tener esas coberturas, llega a una condición de este tipo. Y lo único que yo concluyo en esto es que, pues esto fue escuela, fue aprendizaje y esto la gente que está en los lugares donde se toman las decisiones, van a tener que cambiar el switch y ponerse las pilas con otros criterios y empezar a tomar acciones que realmente se tiene que hacer, porque un proyecto de una caverna de sal, ¿qué es lo que pasa? Tienes tú la reserva de sal, tienes que hacer el estudio geológico, extraer la sal y poner la infraestructura adecuada para poder inyectar el gas natural a presión. Entra una presión impresionante para poderlo almacenar. Y para desarrollar todo eso es mucho recurso económico y fácilmente se te van unos 2 o 3 años en todo eso. Entonces es algo que ya se tiene que empezar a hacer. Igual si logramos que llegaran a liberar el fracking en zonas donde ya está comprobado que hay, como es Coahuila y Tamaulipas y Nuevo León. En Chihuahua las reservas de gas que tenemos de gas shale y de oil and gas shale están en estudio y nosotros tenemos información que sí hay bastantes. Que lo hace el Servicio Geológico Mexicano en sus estudios, ¿no? No, cuando estábamos en la iniciativa Energía Chihuahua, mandamos a hacer el estudio con unos consultores de Juárez, un despacho geólogo, y nos hicieron el estudio. Salieron 3 capas en donde hay buenas reservas. Una capa está a 500 metros, hay oil and gas convencional. La segunda está a 2,000 metros. Ahí hay puro shale, oil and gas shale, y la cuarta está a 4,000 metros y ya cubre una cobertura muy amplia del estado. Pero en estudio tenemos buenas reservas de oil and gas en el estado para desarrollarlo. Excelente. Jorge, nos queda un par de minutos. ¿Algunos puntos conclusivos que quieras dejarnos?
Bien, yo quiero hacer una invitación. Hay un concepto que se llama generación distribuida, que es generar con menos de 500 kilos, menos de medio mega. Y ese es un proyecto que está muy al alcance de todos nosotros. Ahí es donde entran las instalaciones en residencias de alto consumo y en MIPYMES. Entonces, yo quiero invitarlos a los que tengan la condición de residencia de alto consumo y a las MIPYMES, que se acerquen con asesores profesionales para que empiecen a considerar un proyecto de paneles solares fotovoltaicos en sus viviendas o en sus negocios. Son proyectos muy financieros y que a mediano o largo plazo te dan una rentabilidad bastante interesante. Hago énfasis en que sea gente muy profesional, porque no siempre el proyecto más barato es el mejor. Yo he visto en una cotización de una casa que les cotizan 150,000, 180,000 pesos y viene otro y les vende en 70,000 pesos, menos de la mitad. Y al año ya están batallando con que ya no funcionan los equipos, inclusive ya han habido casos en la ciudad de Chihuahua de incendios. Entonces, no el proyecto más barato es el mejor. Asesórense bien. En la Dirección de Energía de Gobierno del Estado hay gente ahí que los puede acompañar para ver qué proveedores y cuáles son las normas que deben de cuidar. Pero es algo que tenemos que ir cambiando esa mentalidad. Dentro de generación distribuida, el Estado de Chihuahua estamos ahorita en 5º lugar a nivel nacional. Nos gana Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México, pero estamos creciendo mucho. Entonces, es una ventaja que sí podemos hacer. Está blindado a cualquier cambio legislativo o de la federación y les da un ahorro a mediano o largo plazo muy importante. Y de hecho ya vienen también los sistemas de baterías que eventualmente con un buen sistema se pueden aislar de la red. Entonces es algo que los invitamos a que lo consideren hacer. Excelente. Licenciado Jorge López Uranga, director de Energía, Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, pues seguiremos molestando para que nos compartas tus experiencias y conocimientos más adelante. Muchas gracias. A tus órdenes, Alejandro, y saludos a todos, estamos a la orden. Gracias, gracias. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.